Bueno, muchachos, en esta segunda parte de la descripción de la edad industrial en términos de ética profesional, vamos a ahondar un poco más en la teoría marxista, en las clases sociales y cómo resulta, qué le va a abonar esta era a la ética profesional. Entonces vamos a empezar con las clases sociales, la burguesía. Ya dijimos en el video anterior su origen, un poco su origen histórico. En esta segunda parte, pues vamos a caracterizarla un poco más. ¿Qué hace la burguesía? Miren, chicos, la verdad, toda la vida empieza bien, tierno, ingenuo, todo. ¿Sí? Y eso ocurrió con la burguesía. La burguesía en sus inicios, no en el siglo XIX antes, eran un sector de la población tranquilo, sin participación política. Bueno, pues se transformó y se creó realmente un monstruo. ¿Qué es la burguesía? Pues la burguesía son los dueños de los medios de producción. La burguesía del siglo XIX no es la misma que la burguesía de la actualidad. Si ustedes ven, pues eran gente sin educación, sin modos, sin maneras, pero tenían el dinero. ¿Por qué? Porque eran los dueños de la fábrica, los dueños de los medios de producción, los dueños del capital, los dueños de la fábrica. Marx agrega algo fundamental, no solamente son quienes controlan el flujo de capital, también controlan la ideología dominante. Y eso no es cosa menor. ¿Por qué? ¿Qué es la ideología? Bueno, según la definición de Wikipedia, la ideología es un conjunto normativo de emociones, ideas y creencias colectivas que son compatibles entre sí y están especialmente referidas a la conducta social humana. Las ideologías describen y postulan modos de actuar sobre la realidad colectiva, ya sea sobre el sistema general de la sociedad o en uno o varios de sus sistemas específicos, como son el social, económico, científico, tecnológico, político, cultural, moral, religioso, medioambiental u otros relacionados al bien común. En suma, el hecho de que aquí se afirme que la burguesía controla la ideología dominante, se está diciendo que la burguesía controla la forma cómo pensamos, lo que pensamos, para qué pensamos, cuándo lo pensamos. En los ámbitos social, religioso, político, científico, medioambiental, todo, absolutamente todo. Esto lo dice Marx en el siglo XIX, pero hay que tener en cuenta que eso no ocurre solamente en el siglo XIX, sino que siempre ha ocurrido. Las clases dominantes, llámese burguesía o llámese como se llame, siempre han controlado la forma de pensar. Si ustedes quieren reconocer cómo se hace, bueno, pues no va a ser lo mismo el siglo XIX que ahora, porque eh, los medios de comunicación, vamos a decirlo directamente, son el vínculo por el cual la burguesía controla la ideología y nos dice qué pensar, cómo pensar, para qué pensar, cuándo pensar, qué hacer, qué no hacer, dónde hacerlo, cómo hacerlo. ¿Bien? En, para aclarar más este punto y hacer un paréntesis en nuestra sesión, voy a mostrarles un video corto que encontré en YouTube de una persona que muestra las 10 formas, cómo se da el control mediático. Esto se basa en la teoría de Noam Chomsky del control de los medios de comunicación, que es no solo el control de los medios de comunicación, sino que es el control de la ideología dominante. Vamos a verlo. De control mediático. Estos son 10 métodos o técnicas fundamentales que él observa que se utilizan en los medios masivos de comunicación y de los cuales las corporaciones y los gobiernos se sirven para el control poblacional. El primero es el de la distracción, es decir, someter al público a una cantidad de información diaria tal que no pueda discriminar cuál es lo relevante y lo irrelevante, las noticias económicas, de las de espectáculos, etc. La segunda es la creación de problemas y ofrecer soluciones, es decir, se inventan un tipo de problema a lo cual proponen una solución específica que conviene a sus intereses. La tercera es la gradualidad, es decir, llevar a cabo medidas paulatinas que, de haber sido tomadas todas juntas, habrían sido inaceptables. Privatizaciones, reducción de salarios, despidos, demás. Cuarto, diferir, es decir, no hacerse cargo de las responsabilidades, sino argumentar que se han tomado decisiones difíciles pero necesarias
arguyendo de que en todo caso el destino sería peor y esperanzando a la gente con que estas decisiones llevarán a mejor las condiciones y evitarán la crisis. Luego, tomar al público como niños, es decir, optar por una estrategia de comunicación infantilizante. De esta forma se toma al público por idiota y se fomenta la no utilización del pensamiento crítico. Sexto, apelar a las emociones en lugar de utilizar argumentos racionales, es decir, apelar a lo más profundo del inconsciente de la especie humana, al miedo, al deseo de la supervivencia, etc. Séptimo, fomentar la ignorancia, no producir contenido cultural de calidad, sino acostumbrar a valores bajos y mezquinos. Octavo, estimular la complacencia, es decir, desarrollar en el público un deseo por conformismo y mediocridad, es decir, que se le ofrezca lo mismo a lo que se le está acostumbrado diariamente. Nuevo, generar autoculpabilidad, es decir, responsabilizar al individuo de los problemas que son estructurales en la sociedad, como lo son el fracaso escolar, la pobreza y demás. 10. El uso de las ciencias humanas para este fin, es decir, el uso de la psicología o de las neurociencias, potencian la publicidad y la propaganda política. Bien, una vez hemos visto qué es y cuál es qué hace la burguesía, pasaremos a la pequeña burguesía. La pequeña burguesía puede ser lo que en la actualidad denominamos clases medias emergentes. ¿Por qué razón? Porque la pequeña burguesía intenta escalar a la burguesía, cosa que jamás va a ser. Realmente la pequeña burguesía es una gran ficción, porque el pequeño burgués sigue siendo un proletario. La diferencia es que no tiene ideología, o sea, no tiene una forma personal de pensar, si adhieres a los intereses de la burguesía. De hecho, el pequeño burgués podría decirse que es aquella clase un tanto pusilánime que, precisamente por su intención de escalar a la burguesía, pues jamás piensa su condición de clase, no tiene conciencia de clase. Bien, un ejemplo del pequeño burgués, como ya les dije en un momento, sería el capataz de la fábrica. En la actualidad sería un gerente de banco. El gerente de banco, ¿qué tiene que hacer? Oprimir al proletario en función de qué? De darle cuentas al burgués. O sea, esta clase social es una clase social un tanto rastrera, diríase, porque además de no tener ideología y de no aceptar su condición de clase, quiere parecerse a una clase que jamás lo aceptará, ¿sí? Ni siquiera ganándose 3 balotos juntos podría llegar a ser burgués. Eso es muy claro. O sea, el burgués en la actualidad es el 1% de la población. Gran parte de lo que tal vez creemos que son burgueses son pequeños burgueses. El resto somos proletarios. Bien. Ahora, el proletariado es esa clase social emergente que no existía con tanta contundencia antes de finales del siglo XVIII, desde comienzos del siglo XIX. ¿Qué es lo que hace? Bueno, ellos son los que trabajan, es decir, nosotros somos los que trabajamos. Vende su fuerza de trabajo, es explotado por el burgués, efectivamente no, son dueños de los medios de producción, no controlan la ideología, no tienen grandes propiedades, de hecho tal vez sus grandes propiedades pues serán sus hijos, pero no obstante tienen una fuerza ideológica, ¿sí? Y se manifiesta en el sindicato. ¿Qué es un sindicato? Bueno, un sindicato es la asociación de trabajadores cuyo objetivo es la defensa de los intereses profesionales, económicos y laborales de los asociados, ¿sí? Entonces, los sindicatos de antes tenían unos fines idealistas, tal vez un tanto románticos, porque era la unión de todos para todos. Estas imágenes que ustedes ven acá pertenecen al sindicato de Chicago, la revuelta de Howie Meeker. Esta revuelta fue clave, dado que el sindicato de Chicago empezó a hacer un motín desde el 1 de mayo de 1886, pidiendo lo que se conoce como el 8x3, 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de ocio.
la jornada laboral de 8 horas se lo debemos a esta revuelta, al sindicato de Chicago. De hecho, hay varios monumentos y obras a los mártires del sindicato de Chicago, de la revuelta de Chicago, porque sin ellos no tendríamos todas las garantías laborales que tenemos ahora. Bien. ¿Quién hace esto? Pues el proletariado. Bien, volvamos a nuestro cuadro. Bien. Entonces tenemos así 3 clases sociales. ¿En qué contexto? En el contexto de la fábrica. ¿Por qué? El burgués, el dueño de los medios de producción, el dueño de la fábrica, el pequeño burgués, el capataz, el que controla al proletario, lo explota para darle cuentas al burgués, y el proletario, quien tiene la mano de obra. ¿Quiénes eran los proletarios del siglo XIX? Todos, absolutamente todos. ¿Quiénes trabajaban en la fábrica? Niños, mujeres, hombres. ¿Por qué razón? De hecho, los niños eran bastante apetecidos. Trabajaban niños hasta de 5 años. En esta imagen de la primera diapositiva, ustedes pueden ver niños. Estos son los proletarios, gran parte de los proletarios del siglo XIX. Eran pequeños, cabían en las fábricas, en las máquinas. Los niños que pertenecían a orfanatos, bueno, ellos no cobraban sueldo. Los niños que pertenecían a familias pobres podían trabajar y estos niños ganaban unas sumas muy bajas, pero era lo que había. Bueno, ¿cuál va a ser el motor de este siglo XIX y de general del capitalismo? El motor es la lucha de clases, la plusvalía. La plusvalía, miren esta caricatura. La plusvalía se genera cuando el obrero no se le otorga un pago por el trabajo total que produce, sino por su valor general como trabajador, dado que es el capitalista quien obtiene una ganancia por la diferencia. Vamos a ver un video que nos va a mostrar la plusvalía. 9 céntimos. Y las mujeres que la hicieron recibieron 2 céntimos y medio. Chaquetas de Liz Claiborne hechas en El Salvador. Las chaquetas se venden a 142 euros y los trabajadores recibieron 60 céntimos por cada chaqueta que hicieron. Estéreos de coche Alpine, 24 céntimos a la hora. No son solo las zapatillas deportivas, no es solo la ropa, es todo. En cierto modo, el trabajo del Instituto Fraser consiste en plantear preguntas que la gente preferiría no responder. Do many people have family work, or is she one of the only people? Just me. You support? How many people do you support? 8 people. 8 people. And how do you do with that salary? Is it enough? ¿Alcanza? ¿Es suficiente? Analicémonos desde otro punto de vista. Analicémonos desde el punto de vista de la gente de Bangladesh que se está muriendo de hambre. De la gente de Chile que se está muriendo de hambre. Y encontramos un montón de documentos de Nike con precios internos. Nike asigna un tiempo determinado a cada operación. Ellos no hablan de minutos, sino de 10 milésimas de segundo. Cuando llegas al final de las 22 operaciones, descubres que conceden a cada operario 6,6 minutos para hacer una camiseta. En la República Dominicana pagan 0,55 euros a la hora. Esos 6,6 minutos equivalen a 0,64 euros, lo que significa que los trabajadores cobran la tercera parte del 1% del precio de venta de la camiseta. Esa es la realidad, esa es la ciencia de la explotación. Bien, muchachos, esa es la plusvalía. Y en general, este es todo el escenario de la ética de la edad industrial. ¿Qué podemos concluir hasta el momento? Pues no hay ética empresarial porque la gente no es tratada acorde con su condición humana. No existen condiciones adecuadas de trabajo. No obstante, hay un esplendor y auge de las industrias. Hay una relación dialéctica entre clases sociales. Entonces, esta era es, a pesar de que no hay lo que vamos a buscar en la segunda y en la tercera, es el inicio y es el antecedente histórico de lo que vamos a denominar ética empresarial. Gracias, muchachos. Esperen la segunda parte. Hoy venimos con la edad informacional.